de darle un rayo a nuestro pastor. Y dentro de la plática le digo, pastor, él acababa de predicar. Dentro de la plática le digo, pastor, se me hace que tenemos problemas. Dice, ¿por qué? Le digo, se robó mi mensaje, pastor. Y se ríe. Me dice, ¿por qué? Le digo, no, en la tarde acabo de terminar un mensaje que habla del mismo tema, digo, de la obediencia, de muchas palabras que usted les dijo, yo las tengo anotadas en mi mensaje. Más que pues claro, usted es general, yo apenas voy empezando. Y me dice, hermano, predícalo con toda confianza. Sí, no cabe duda, hermano, definitivamente Dios quiere tratar en nuestras vidas en la obediencia, hermanos. Ahora, no que seamos desobedientes, ni que tengamos un mal testimonio. Somos una bonita iglesia, somos buenos cristianos, pero si Dios le puso en su corazón de mi pastor, Dios puso en mi corazón hacer un mensaje referente a esto, es porque Dios quiere tratar algo en nuestras vidas, hermanos. Definitivamente, Dios quiere tratar algo y quiere tratar algo en la obediencia. Si ahí abra su corazón, abra su corazón y abra su Biblia también en Mateo 24, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Mateo 24. Hay quienes dicen, hermano, que la maldad en el mundo tuvo un gran incremento a partir de la Segunda Guerra Mundial, hermano. No sé si ustedes han escuchado esa historia, ¿no? Permítanme tantito, que pongo aquí. Hay quienes comentan que la maldad en el mundo tuvo un gran incremento a partir de la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Muchas cosas sucedieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, gracias al internet, a las redes sociales, que nos hemos dado cuenta del incremento de toda la maldad que hay en todo el planeta, hermanos, en el mundo, ¿sí? Por medio de un aparato tenemos acceso inmediato a toda esa información, hermanos, a toda información, a todas las noticias de la guerra, abusos, injusticias, todo lo vivido que es referente al tema de la maldad, al incremento, suicidios, gente suicidándose, hermano, aún grabándose y publicándolo en vivo, gente suicidándose, gente tomando malas decisiones, a un sinfín de cosas que nos ha tocado ver a raíz de la Segunda Guerra Mundial, un incremento aún en la tecnología, hermanos. Pero eso, la tecnología ha ayudado una vez más a que nosotros nos demos cuenta rápidamente y al momento de las cosas que suceden aún del otro lado del planeta, hermano, en otro continente, en otra ciudad, en otro lugar. El punto es que algo le sucedió al ser humano, hermanos. Algo le sucedió en esta generación que provocó que su corazón se endureciera y actuara de una manera muy brutal, hermanos, muy agresivos. Se llenaron de tanta maldad, hermanos, que en verdad aún la sociedad está sorprendida de ver el comportamiento del ser humano, hermanos. Las distracciones en los padres, en el celular, hermanos. Ahora lo traigo contra el celular. Las distracciones en los padres, en enfrascar tanto tiempo en su celular, ha provocado que los hijos crezcan de una manera muy desordenada, desorbitada, hermanos. Los hijos crecen siendo desobedientes, groseros, malatendidos, irresponsables. Nacen o crecen con una ideología muy torcida, hermanos. Las cosas han cambiado en el ser humano. Abra su corazón, hermanos. Antes las abuelitas las encontrábamos tejiendo un suéter para el nieto, hermanos. Hoy en día son las encargadas de cobrar las rentas, hermanos. Aguas, hermano. Aguas, gloria a Dios. No, es una broma para que se gocen, hermano. ¿Sí? Aguas con las abuelitas, ¡Ay!
cambiado, hermanos, en el ser humano, hermanos. Han cambiado las guerras, como la de Ucrania, conflictos en Medio Oriente, hermano, muestran que la humanidad sigue en una recurrencia a la violencia, hermanos. ¿Qué le pasó al ser humano, hermano? ¿Qué le provocó que se incrementara tanto la maldad? Que aún a la misma sociedad le ha sorprendido. ¿Qué le está pasando al ser humano, hermano? Como le comentaba, la guerra en Ucrania es una de las guerras más frecuentes. Conflictos en el Medio Oriente muestran que la humanidad sigue pues recurriendo a la violencia extrema, hermanos. El mundo y la sociedad están viviendo una crisis, hermanos. El mundo y la sociedad están viviendo una crisis extrema, hermanos. Una crisis en decadencia, valores, una crisis de valores, hermano. Hombres y mujeres vanidosos, egoístas. Las drogas, en verdad ha habido un incremento tan grande en las drogas. Existen drogas, hermanos, nuevamente abra su corazón. Existen drogas aún en las cosas que menos nos imaginamos. O sea, hay cosas que nos pueden ser adictos sin darnos cuenta. Una de ellas, nuevamente, es el celular, hermanos. Yo quiero que abra su corazón. El celular está echando a perder a mucha sociedad, hermanos. Sí, el celular está terminando con matrimonios, está terminando con hijos, con destinos y con el propósito de Dios en nuestras vidas. Si realmente todo esto ya se había vivido en los tiempos de Noé, hermanos, entonces realmente la palabra de Dios confirma que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Realmente son los últimos tiempos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 24, versículo 23 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día que entró Noé al arca. Versículo 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme a orar en esta mañana, hermanos. Señor Padre Santo, Señor, te ruego, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que seas tú dándome gracias, Señor, Padre Santo, para hablarle a tu iglesia, Señor, que seas tú, Señor, que sea tu palabra, Señor, conviccionando, Señor. Dales, por favor, te lo ruego, Señor, un corazón, Señor, un corazón abierto a recibir, Señor, y una disponibilidad a poner por obra, Señor, lo que ellos están escuchando en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Quiero hablar del primer punto: una generación en deterioro, hermanos. Una generación en deterioro. Esta generación está provocando un deterioro tan grande en valores que nos ha sorprendido a todos. En Génesis, si me ayuda, por favor, en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de la historia de Noé, hermanos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Aquí está el mensaje, hermanos. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová, hermanos. A Noé le tocó, desgraciadamente le tocó vivir una generación, hermanos, como la que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Una generación en decadencia. Estaba viviendo como la que, le tocó vivir una generación como la que tú y yo estamos viviendo en este día, hermanos. Una generación en donde la maldad se multiplicó por completo, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios que era excesiva la maldad que se vivía en esos tiempos, hermanos. Había mucho degenere, mucho homosexualismo, mucho alcoholismo, eran todos borrachos, huevones.
O sea, había una total perdición, pero dice que Noé halló gracia delante de Dios, una generación con la mente depravada, hermanos, endemoniados, vivían tomando malas decisiones, cada uno de los que vivieron en esa generación. Y realmente, si lo analizamos, hermano, nos está tocando vivir una nueva generación similar a la de Noé, hermanos. Una mente torcida. Había mucho deterioro moral, como lo que hay en esta generación. Todos vivían buscando sus propios placeres, hermanos. Todos vivían buscando sus propios placeres. Cada quien buscaba lo suyo en vez de buscar las cosas de Dios, hermanos. Por eso qué bendición que cada uno de nosotros estemos aquí en este lugar, en esta mañana, hermanos, buscando a Dios. Sí, buscando a Dios, hermanos. Hoy en día las noticias, hermano, acuérdense que estamos viviendo una generación en deterioro. Hoy en día las noticias de la comarca lagunera, hermano. Hoy en día las noticias nuevamente de la comarca lagunera son temas de pura violencia, accidentes trágicos. Han subido a las redes sociales, aún en televisión, en Facebook, videos de donde los jóvenes se andan golpeando con una agresividad, con una violencia en las discotecas que ahora están ahí en la Morelos y la Colón. En verdad han subido tantos videos de tantos pleitos donde dice se andan hasta matando. Las noticias en la comarca lagunera son temas de violencia, hermanos, tragedias. Me ha tocado ver esos videos a mí, jóvenes violentos, violentándose unos con otros, con ira. En verdad impresionante, hermanos. Se matan entre sí, dominados con el efecto del alcohol, de las drogas. Se odian de una manera tan desconocida que aún sus propios padres, hermano, cuando les ha tocado mirar esos videos, se sorprenden de lo que están viendo en la vida de sus hijos, hermanos. Pero porque la maldad ha llegado a los límites. Los bares y las cantinas están llenas completamente de gente transformada a la maldad. Dice el versículo 6 de nuestro texto, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, hermanos. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra hombres, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Hermanos, sin embargo, en medio de toda esa maldad, hubo un hombre, hermanos, que llamó la atención de Dios, hermanos. Un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, hermanos. La iglesia de la Merced, hermanos, y cada uno de nosotros podemos ser ese alguien que halló gracia delante de los ojos de Dios, hermanos. Podemos ser ese testimonio como el que habla de la vida de Noé, que halló gracia, hermano, en un mundo perdido, en un mundo de drogas, de alcohol, de vicio, de perdición. Sí, hermanos, nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que pensar y analizar que nosotros podemos ser ese Noé que vive de una manera diferente a como vive todo el mundo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos llamar la atención de Dios, hermanos. La pregunta de los 75,000, hermanos: ¿qué fue lo que a Dios le llamó la atención de Noé, hermanos? O sea, si la iglesia de la Merced puede ser ese Noé de esta generación, ¿qué fue lo que a Dios le llamó la atención? ¿O qué hizo Noé, hermanos? ¿Qué es lo que en este día podemos hacer usted y yo, hermanos? O quizás qué debamos dejar de hacer usted y yo para llamar la atención de Dios y poder ser así ese Noé de esta generación, hermanos. Sí podemos, hermanos. Sí podemos. Si analizamos la historia de lo que Dios nos demanda o de lo que Dios le agrada, podemos ser esa generación, hermanos. Una generación limpia que viva en integridad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Qué llamó la atención de Dios, hermano? ¿Qué mueve el corazón de Dios, hermanos? En una generación
depravada y perversa. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Es una pregunta. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué tenía Noé, hermanos? ¿Qué tenía Noé de especial que llamó la atención de Dios, hermano, en esta mañana? ¿Qué podemos tener usted y yo en esta mañana que podemos llamar la atención de Dios para poder ser ese Noé de esta generación, hermanos? Esta sociedad lo necesita, hermano. Necesita un Noé. Necesita alguien que se pare con buenos valores, con buena integridad, que se pare al frente de la batalla, ¿sí, hermanos? Y la iglesia de la Merced es ese trabajo que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Amén. ¿Qué debe tener la iglesia en este día, hermanos? Abra su corazón. El versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¿Sí? Yo le preguntaba a mi pastor, ¿qué privilegio de Noé, pastor? Bueno, le comentaba, ¿qué privilegio para Noé? O sea, que la Biblia testifique esto acerca de Noé, hermanos. Noé caminó con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, hermano, no fue el único. Y mi cerebro empezó a... ¿Quién será el otro? ¿Seré yo? Me dice, el pastor Weidman Mitchell caminó con Dios. Santo Dios, le dije, tan cerca que lo tuve y no fui a verlo. Sí, cuando habla esto, hermano, que Noé caminó con Dios, yo me imaginaba que andaban ahí de guantes, ¿no? O sea, que iban ahí caminando y vente, nos vamos con un refresco. Vente, vamos al café, como se les dice, venga, vamos al Oxxo, al café. Yo me imaginaba, hermanos, que Noé, o sea, que Noé había caminado con Dios. Entonces, cuando mi pastor me dice, hermano, no fue el único, el pastor Weidman Mitchell caminó con Dios. Entonces, si Noé caminó con Dios, hermanos, y el pastor Weidman Mitchell caminó con Dios, la iglesia de la Merced no podrá caminar con Dios, hermano. No podremos ser ese Noé de esta generación, en donde podamos ser la luz para muchos de los que viven en la calle en perdición, hermano, matándose, violencia, hermano, matrimonios destruidos, infidelidad, llenos de celos, llenos de amargura, llenos de pleitos, llenos de ira, como algunos de los que llegamos aquí, hermanos. Así vivíamos. Éramos parte de esa generación, pero para la gloria de Dios alguien nos habló de Cristo, hermano. Amén. Realmente no sabemos el momento. En nuestro principal texto habla que así será la venida del Hijo la venida de Jesús, ¿no? Pero realmente, hermano, no sabemos cuándo sea el momento del rapto, hermano. O sea, es algo que nadie lo sabe, dice que solamente Dios lo sabe, que eso es uno de los acontecimientos próximos a cumplirse, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que va a haber un rapto, hermano? Les digo a mis hijos de broma, ahí nomás cuando vean que me empiece a frotar, agárrense del tobillo, que no se hagan. Hermanos, es el próximo acontecimiento, hermanos. Jesús viene pronto. Las generaciones se están perdiendo, hermanos, se están echando a perder. Mucha violencia, mucho, hermano, desfiles de homosexuales, o sea, con un orgullo, hermano, con un orgullo. Y los cristianos a veces, luego le platico, no sabemos fecha ni hora, hermanos, o generación, solo sabemos que sucederá. Tengan la certeza que un día la iglesia será tomada, hermanos. Cada uno de nosotros que servimos y amamos a Dios, un día vamos a ser tomados y vamos a ser llevados con el Señor, hermanos. Es el próximo acontecimiento. Solo le digo una cosa: guarde su corazón. Los apóstoles le preguntaron cuándo sería el acontecimiento de su venida. Jesús les dijo, ni los ángeles aún lo sabían, hermano, solamente Dios, hermano. Mateo 24, si me ayuda por favor, abriendo su Biblia,
en el libro de Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. De eso hablan las noticias, hermanos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí nos andan amenazando el Donald Trump con esta, la de México, ¿cómo se llama nuestra presidenta? Claudia Sheinbaum, con el de Rusia, hermanos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, ahí viene, hermano. Todo esto que está sucediendo son señales, pero esta generación necesita un Noé, hermanos, y usted y yo podemos ser ese Noé que viva en integridad, en santidad, peleando una batalla, poniendo el ejemplo, siendo la luz de ellos, siendo el ejemplo para ellos, hermano, para los de nuestra casa, para nuestros vecinos, para los de las escuelas, para los del trabajo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El mundo necesita un Noé de esta generación. Este Noé puede ser la iglesia de la Merced. Nuevamente, hermano, ¿cuántos sienten ese compromiso de ser un hombre o una mujer como Noé, hermanos? Justo, perfecto, honesto, generoso, fieles. Sobre todo, caminar con Dios, hermano, con un buen testimonio, con un excelente testimonio, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos Noé hay aquí en este día, hermanos? Amén, gloria a Dios. Quiero hablar mi segundo punto, una iglesia que ame a Dios como Noé lo amó. Una iglesia que ame a Dios. Usted y yo en este día estamos viviendo gracias a que Noé tomó una buena decisión de caminar con Dios, hermanos. Noé encontró favor delante de Dios. Escuche lo que va a escuchar y abra su corazón, hermanos, Y va de nuevo. ¿Cuántos saben la historia de la tortuga en el árbol, hermanos? La miras y no puedes creer que está ahí. No entiendes cómo ha llegado allí. Sabes que no ha podido subir sola. Sabes que no debería estar ahí, pero ahí está. Muchos de nosotros estamos en donde estamos con nuestras vidas restauradas, con nuestros matrimonios restaurados, con nuestro corazón restaurado, y no deberíamos estar ahí. Como la tortuga, quizás nosotros seamos la historia esa de la tortuga en esta mañana. No deberíamos estar ahí. Por nuestros actos y nuestros hechos, el comportamiento, la dirección que le dimos a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, no deberíamos estar aquí, hermanos. ¿Sí? Somos esa tortuga que no subió sola. Hubo un Noé que se paró firme para que cada uno de los que estamos aquí podamos disfrutar de la gracia y las bendiciones que Dios tiene y que Dios nos está dando a cada uno de nosotros en este día, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y un aplauso a Cristo, hermano, con todo su corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hombres y mujeres que se han parado firmes, Señor. Gracias por hombres y mujeres y hombres valientes, hermano. Así cada uno de nosotros pues somos parte de la historia, porque Noé encontró gracia delante de Dios, hermanos. Quizás en este día la iglesia tenga que hacer cambios y aprender de Noé, hermanos, porque acuérdense que no somos perfectos, hermano. Tenemos que vivir en santidad, pero no somos perfectos. Todos los días cometemos tantos errores porque somos seres humanos, hermano. ¿Sí? No, ahí afuera no dice iglesia cristiana de todos los que entran son perfectos. No, hermano, somos seres humanos, cometemos muchos errores. Tenemos que hacer cambios y aprender de Noé para agradar a Dios y que muchos sean alcanzados, así como nosotros fuimos alcanzados en este día, hermanos. ¿Cuántos están contentos por estar aquí, hermanos? Ven, hermanos, ven. O sea, tenemos que estar contentos de estar aquí, hermanos, porque es una bendición. Porque alguien se paró firme, hermanos.
Quizás nuestro pastor, quizás la hermana Anita, quizás mi hermana Celia, quizás mi esposa, quizás el hermano, quizás la hermana, quizás quien sea, hermano, pero alguien se paró firme y adoptó esa postura de Noé, hermanos. Adoptó esa valentía, ¿sí, hermanos? La iglesia tiene que entender y aprender un poquito de Noé. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, hermano. Dios prefiere que le amemos de todo corazón, que le busquemos en todo momento, tal como Él nos amó a nosotros, hermanos. ¿A dónde va esto? La gente religiosa no solamente existe en la iglesia católica, hermanos. Se encuentra aún en iglesias cristianas, aún confiando en exceso de nosotros mismos. Le quitamos ese lugar a Dios. Quizás a veces nada más acudimos una sola vez a la iglesia, hermano, porque creemos que por eso es suficiente. Quizás no oramos, quizás no diezmamos. Condicionamos a Dios en nuestra manera de vivir, o condicionamos a Dios en todo lo que amemos en el mundo. Le quitamos ese lugar a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, no me estoy desviando del tema, ¿no? El primero y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. En Mateo 22, si me ayudan por favor, le dicen: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así es como debemos de llevar nuestra vida, amando primeramente a Dios para poder dar un buen testimonio ante toda la gente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Noé confió en Dios, hermanos. Fue la fe de Noé y los hechos de Noé los que nos tienen en esta mañana aquí disfrutando de esto, hermanos. Noé confió en la obediencia a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Noé confió y obedeció a Dios, hermanos. Muchas veces a veces nos preguntamos: ¿por qué Noé y no yo? ¿Sí, hermanos? ¿Por qué Noé y no yo? ¿O por qué el hermano y no yo? ¿O por qué uno sí y el otro no? ¿Sí, hermanos? Noé caminó con Dios y fue agradado para Dios, hermano, en una vida en santidad, en una vida diligente, en una vida en fe, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia, hermano, que Noé tuvo fue una manera de amar a Dios y de llamar la atención de Dios, hermanos. Quiero hablar mi tercer punto en esta mañana. La iglesia debe confiar y obedecer a Dios como Noé lo hizo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ánimo, ánimo. Es una palabra, hermano, la que necesitamos nada más. Una palabra para podernos parar firmes delante de Dios, hermano, para poder ser así el ejemplo y la luz para el mundo en una generación en deterioro, hermanos. ¿Sí, hermanos? Ayúdenme por favor abriendo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 37: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hermanos, confiar y obedecer la voluntad de Dios es una de las muchas maneras que podemos hacer para llamar la atención de Dios, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Confiar y obedecer a Dios es una de las muchas maneras
que tenemos para poder llamar la atención de Dios como Noé lo hizo, hermanos. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Confiar y obedecer la voluntad de Dios es una de las muchas maneras que existen, hermanos, para demostrarle que le amamos con todo el corazón. ¿Cuántos confían en Dios, hermanos, en esta mañana? A pesar de las circunstancias, hermanos, a pesar de la adversidad, tenemos que aprender a tener ese corazón que Noé tuvo, hermano. Amar y buscar a Dios a pesar de circunstancias, de adversidades. Tenemos que confiar en Él, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos confían en Dios en tiempos difíciles, hermanos, en esta mañana? Qué bueno es confiar en Dios en tiempos difíciles. La pregunta es, ¿a poco ustedes creen que Noé no tuvo tiempos difíciles, hermanos? Creo que dice que fueron como 120 años en los que tardó en construir el arca. ¿Por qué usted cree que en esos 120 años no hubo un desánimo? Nunca ha llovido. Sí, hermanos, algunos ya tenemos unos años aquí y podemos caer en un desánimo y decir, sí, hermanos, pero dice la palabra que tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por buenos cristianos, hermanos, porque a pesar de tiempos difíciles, aquí están, hermanos. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado situaciones y circunstancias difíciles. Si no es que en este momento las estemos pasando, hermano, pero aquí están, hermanos, son fieles. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios por hombres y mujeres, hermanos, valientes, con un corazón como el de bueno, aquí noté yo cuántos le obedecen a Dios a pesar de que la mayoría de las veces no entendemos lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas, hermanos. No entendemos el plan, el propósito que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que entender y creer y obedecer y estar firmes y fieles a pesar de las circunstancias, hermano. Amén. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: si me amas, guardad mis mandamientos. Ahora lo dice, si me amas, guardad mis mandamientos. No dice nada más cuando estés en buenos tiempos, ¿verdad? O sea, si me amas, guardad mis mandamientos aún en tiempos de adversidad, hermanos, aún en tiempos difíciles. Sí, hermanos, si me amas, guardad mis mandamientos, hermanos. En la versión Dios habla hoy, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, hermanos. Sí, hermanos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es la clave, hermanos, para estar firmes. Dios quiere que le amemos, quiere que seamos hijos obedientes, hermano. Abra su corazón, y esto es en todas las áreas de la vida, hermano. Dios quiere que seamos hijos obedientes, hermanos. Qué difícil puede ser nada más escuchar la voz de Dios y hacerlo tal como Él nos lo está pidiendo, hermano. Qué difícil puede ser, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, amén. Que no lo hagamos a nuestra manera, hermano. Hay muchas historias. Me pude haber llenado este mensaje hablando de historias de hombres y mujeres que lo hicieron a su manera y terminaron en fracaso, terminaron en situaciones mal, hermanos. En esta mañana Dios no quiere que usted y que yo terminemos en una situación o en un modo, de una manera como la que tenemos en la historia de la Biblia, hermanos. Dios quiere tomar los buenos ejemplos para que usted y yo seamos bendecidos, seamos prosperados, seamos amados, que tengamos un corazón para amar a la gente, para compartir a la gente del mundo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, a veces lo queremos hacer a nuestra manera. Quiere Dios hijos obedientes. Muchas veces no nos gusta que nos digan nada, hermanos, mucho menos cómo hacer las cosas. Muchas veces no nos gusta que nos digan nada, mucho menos cómo hacer las cosas. Algunos aún traen el espíritu de rebeldía. No les gusta recibir órdenes de los padres, de sus autoridades, de nuestros líderes. No lo reciben, hermano. De nuestros líderes espirituales, menos si el sopetón viene del pastor. Santo Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, hermanos. Tenemos que abrir nuestro corazón
a la palabra de Dios. Tenemos que estar fieles, firmes, contentos para poder transmitir ese espíritu, hermano. El espíritu que una vez tuvo Noé por servir a Dios, dice, y Noé caminó con Dios, hermanos, en amor. Amén. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, hermanos. Me había puesto aquí Digo, que eso sucede en otras iglesias, ¿verdad? Aquí somos puros obedientes. Pues esto sucede, pero en la iglesia de San Luis, pero aquí está la hermana. Ahora su corazón. Saludos como una mujer. Construir, a Noé le fue dada la orden, hermanos, de construir un barco, hermanos, una arca. Construir un barco, pero no había agua, pudo haber dicho Noé nuevamente, hermanos. Quizás una orden que para él no tenía nada de lógica, no tenía sentido. En los tiempos de Noé nunca había llovido, hermanos. O sea, había mar, ¿no? Pero igual el mar, o sea, no había ni cerquitas para donde Noé vivía. Eran muchos kilómetros los que lo dividían, hermanos. Pero a Noé se le fue dada la orden de construir un barco, hermano. Quizás para Noé no pudo haber tenido sentido esa orden, porque nunca había caído una sola gota de agua, hermano. Pero ¿qué creen, hermanos? ¿Qué corazón creen que tuvo Noé, hermanos? El corazón que necesita esta iglesia, o la iglesia, hermanos, la iglesia de la Merced. ¿Sí, hermanos? Noé obedeció porque él tenía confianza en Dios, hermanos. Noé obedeció porque confió en Dios. Noé caminó con Dios. Pero Noé caminó con Dios no porque Dios haya dicho, no, esto sí, ustedes no, tú sí. No, o sea, Noé caminó con Dios, pero porque fue del agrado de Dios, hermanos. O sea, no fue de gratis, hermano. Dice en Hebreos, ahora su Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, hermanos. ¿No le da emoción esto, hermano? Con temor preparó con lo que su casa se salvaría, hermanos. El hecho de venir aquí en la iglesia, hermanos, ¿qué cree usted que está construyendo, hermano? El hecho de estar aquí sentados ahorita, en este momento, ¿qué cree que es usted lo que está haciendo? Está construyendo el arca donde su familia se va a salvar, hermanos. Amén, amén. Cada uno de los que estamos aquí estamos construyendo un destino, un futuro. Amén. Nuevamente dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, hermanos. Por fe estamos aquí, hermanos. Por fe estamos aquí, porque creemos en la salvación, hermanos. ¿Cómo estás obedeciendo a Dios en esta mañana, hermanos, en este día? ¿De qué tamaño es el barco en donde se salvará tu matrimonio? ¿De qué tamaño es el barco en donde se salvará tu matrimonio, hermano? Tus hijos. ¿De qué tamaño es el barco en donde se salvará tu economía, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿De qué tamaño es tu testimonio, tu fidelidad? ¿Sigues peleando batallas innecesarias, hermano? O quizás estás peleando batallas de una manera equivocada, porque las estás peleando con la mente y no con el corazón. Te metes cosas a la cabeza aún, peleando batallas que no tienes ni tantita necesidad de pelear. ¿Todo por qué? Porque eres controlado por la mente, porque abres tu corazón a la palabra del enemigo. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que escuchar a Dios, hermanos. Si queremos que nos vaya bien, si queremos que nos vaya bien en la vida y en todas las áreas, como padres, como esposos, en la economía, como hijos, en nuestro ministerio,
en todas las áreas. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que abrirle el corazón a la voz de Dios, como lo hizo Noé en obediencia. ¿Sí, hermanos? Quizás tengas una necesidad, estés pasando por un tiempo difícil, quizás traigas alguna enfermedad, una situación económica, legal. ¿Quieres que Jesús interceda por ti? ¿Quieres llamar la atención de Dios, hermanos, en esta mañana? Ahora su Biblia en Salmos 147:10, versículo 10. Dice la palabra de Dios: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, hermanos, y en los que se esperan en su misericordia. No se complace en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre. Si lo dije bien, sí, ¿verdad? No se complace en nuestras habilidades, hermanos. No, que yo soy así, yo lo voy a hacer, no. Oye, no, hazle así, no, espérate, Dios, espérate. Mira, mejor déjame meto este clavo por este lado. Oye, no, es que tiene que ser con esta madera. No, espérate, Dios, espérate, déjalo amarro así. Voluntariosos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Dice Dios que no se complace en tu habilidad, ni en tu fuerza, ni en tus capacidades. Dios se complace en tu corazón humilde, obediente, sometido a la voluntad de Dios, a la voluntad del orden que debe de haber, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Se complace Jehová en los que le temen, hermanos. ¿No es eso maravilloso, hermano? Amén. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Bueno, ¿se imagina todas las críticas que recibió Noé, hermanos? Todas las adversidades, cuántas cosas no le habían pasado por la cabeza. Quizás Chamuco intentó, al saber que venía un destino con él, intentó meterle cosas en su cabeza: rebeldía, desobediencia. Sí, hermanos. Pero Noé obedeció. Tenemos que aprender a confiar en Dios en obediencia, hermanos, a nuestras autoridades, a nuestros padres, a nuestras autoridades espirituales, hermanos. Es una bendición ser obedientes, porque Dios se complace allí, hermanos, en la obediencia de un buen liderazgo. ¿Sí, hermanos? Amén. A pesar de cualquier duda que se presente, a pesar de que ya sean muchos años, hermano, que estemos aquí en la iglesia, no desistamos, no claudiquemos de servir a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Noé obedeció absolutamente en todo, hermanos, en todo. O sea, Noé le dijeron: es de este tamaño y es de este tamaño, hermanos. Noé obedeció absolutamente en todo. Génesis 7, capítulo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Perdón, el versículo 7. Del versículo 1 nos dedicamos al versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificar y multiplicar y llenar la tierra, hermano. Noé se salvó de la destrucción del mundo, hermanos, en esta mañana. Noé se salvó por obediencia, hermanos, de la destrucción del mundo. Salvó su familia, salvó toda su descendencia. No vayamos a caer en el error de pensar que servimos a Dios, a un Dios injusto, hermanos, que nos quiere mantener sometidos, que nos quiere meter en condiciones. No, hermanos, servimos a un Dios de amor, hermanos, a un Dios que quiere que salvemos nuestro matrimonio, nuestro destino, nuestros hijos, nuestra economía, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Como
como comentó nuestro pastor el miércoles, por el bien de todos, no lo hagamos a nuestra manera, hermanos. Por el bien de todos, no lo hagamos a nuestra manera, hermanos. ¿Sí, hermanos? Amén. Recuerden que la obediencia es un punto muy importante, hermanos, con eso cierro. La obediencia a medias, la obediencia a mi manera, la obediencia a medias, la obediencia a mi manera es desobediencia, hermanos. Amén. Porque al final lo haces como tú quieres. Si no hubiera sido así, hermanos, ni usted ni yo estuviéramos aquí en este lugar. ¿Sí, hermanos? Amén. Hebreos, nuevamente, Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos por reverencia a Dios, todo lo que traigan esta mañana.